Saludos cordiales, bienvenidos una vez más al canal de Iglesia Cristiana Verbo Sur en Ciudad de Guatemala. Soy Carlos Manuel Orellana y es para mí un gran gusto, un gran placer. Créame, tengo mucha emoción en esta ocasión de poder compartir con ustedes unos minutos, una reflexión acerca de la palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios, cuando usted le dedica un poco de tiempo, encuentra tantas cosas tan maravillosas, y si usted le permite al Espíritu de Dios hablarle a su corazón, usted descubre cosas tan especiales, tan únicas. Vamos a empezar de una vez y le voy a pedir que incline su rostro ahí donde nos está viendo. Vamos a orar y pues que pidámosle al Espíritu de Dios que nos hable en esta ocasión. Señor, gracias por este día, gracias por Verbo Sur, gracias por cada una de las familias que forman esta congregación. Padre, bendigo a cada persona que está viendo este video en diferentes partes del mundo, en Guatemala y más allá. Te pido, Señor, que a todos y cada uno nos hables este día. Espíritu Santo, queremos pedirte que tú quites la venda que pueda haber delante de nuestros ojos, que destapes nuestros oídos espirituales, y que podamos nosotros en este día aprender y saber cuál es tu corazón. En el nombre de Jesús, gracias de todo corazón y pedimos, Señor, que esta palabra de verdad transforme corazones, amplíe los horizontes, edifique y transforme las vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Este día yo quisiera compartir con ustedes una historia clásica, de esas historias clásicas que encontramos en la Biblia. El Salmo 23 es un pasaje clásico, los 10 mandamientos es otro pasaje muy importante, y así podríamos. Juan 3:16 en el Evangelio según San Juan, capítulo 3:16, es otro versículo obligado de leer en la Biblia, y así hay muchos pasajes. De pasta a pasta, la Biblia es un libro extraordinario. Y una de esas historias que yo quiero hoy volver a tomar, yo ya he predicado en otras ocasiones a lo largo de mi ministerio, he hablado de esta historia y la quiero volver a visitar porque sigue hablándome y yo espero que le siga hablando a usted. Y si esta es la primera vez que usted me mira y usted me conoce, espero que sea de bendición este texto y lo que vamos a hablar en esta ocasión. La historia del hijo pródigo, que encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Y en otras ocasiones probablemente yo he explicado qué es el hijo pródigo, porque si nosotros visitamos el diccionario vamos a darnos cuenta que una de las acepciones de la palabra pródigo, pródiga, es que es como muy generoso. Usted puede hablar de un árbol de limones, de un árbol de naranjas que es muy pródigo, o sea, da mucho fruto, tiene mucha descendencia. Pero también, si usted revisa el diccionario, se va a encontrar con estas dos acepciones, y esto es lo que realmente se aplica en este caso de el hijo pródigo, la historia del hijo pródigo. Dice que el diccionario nos dice que es alguien que desperdicia y consume su hacienda, es decir, sus bienes, su herencia, su dinero, su capital, en gastos inútiles, sin medida ni razón. Mire usted qué cosa tan interesante. Y yo le dejaría de tarea, si usted tiene la oportunidad, ahora es muy fácil en el internet, un diccionario, que busque la palabra hacienda. Es una palabra correcta, no la usamos mucho en el idioma español contemporáneo, pero es la palabra correcta de lo que aquí se está refiriendo. Y realmente vamos a hablar de cómo el hijo pródigo desperdició su hacienda, su herencia. Otra acepción dice que desprecia, una persona que es pródiga, es alguien que desprecia generosamente la vida u otra cosa estimable. Entonces ya esto, espero a usted le dé un nuevo entendimiento de qué estamos hablando acerca de la parábola del hijo pródigo. En mi Biblia en particular, no le pusieron los editores de esta edición,
de la Biblia no utilizaron la palabra o no usaron el título parábola del hijo pródigo, sino más bien ellos utilizaron la parábola del hijo perdido. Y es muy interesante. Nosotros aquí en Guatemala podríamos haber dicho que esta es la parábola del hijo inmaduro, la parábola del hijo egoísta, la parábola del hijo botarata. Es una palabra guatemalteca, espero que se entienda. Es la parábola del hijo disoluto. Un muchacho que, como les dice el dicho popular, hizo fiesta lo que no le costó. Es fácil hacer fiesta lo que no nos cuesta. Es fácil desperdiciar, dilapidar recursos cuando nosotros no hemos tenido mucho que ver en la generación de ese capital o de esa hacienda. De tal manera que le voy a pedir que me acompañe aquí entonces a Lucas capítulo 15, versículos del 11 en adelante. También dijo Jesús, aquí se me estaba olvidando, y esto es algo muy importante. Si usted mira en el capítulo, siempre 15, pero en el versículo 1, eso nos permite ponernos en contexto, ¿dónde estamos? El capítulo 15, versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y normalmente el publicano, en el contexto del Nuevo Testamento, eran judíos que servían dentro del gobierno romano. Es decir, trabajaban para el enemigo y eran personas en la sociedad de ese entonces despreciables, porque se les consideraba traidores a la patria. Y entonces todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Acusan a Jesús de juntarse con malas juntas, como se dice popularmente. Acusaban de Jesús de mezclarse con la chusma, de comer con la chusma de ese entonces. Sin embargo, Jesús, al ver la situación, les habla de 3 historias. La primera historia es acerca de una oveja perdida, la segunda historia es acerca de una moneda perdida, y el capítulo 15 termina con la historia del hijo perdido. Y por eso los editores de esta edición de la Biblia Reina Valera 60 que yo tengo, tomaron la decisión de que pudiéramos de esa manera enlazar las 3 historias, porque las 3 historias están íntimamente relacionadas. Entonces, ahora sí, por favor, vámonos yo quiero que usted tenga presente que el público que estaba escuchando esta historia no son solo los discípulos, sino los maestros, los escribas que están murmurando, que están criticando, que están viendo qué error comete Jesús. Y está el pueblo en general, las personas que lo estaban siguiendo, querían más de sus enseñanzas. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Normalmente se acostumbra que cuando los hijos heredan, si es la voluntad del padre, los hijos heredan cuando el padre muere. Sin embargo, la ley judía de ese entonces permitía heredar en vida, le permitía a los padres de familia heredar en vida. Obviamente, en este caso, el padre de familia era un hacendado que tenía su hacienda, pero no solo me estoy refiriendo a un pedazo de terreno, sino a alguien, podríamos decir en términos modernos, un capitalista, alguien que tenía recursos, tenía empleados, ganado, siembras, terreno, casa, esclavos. Entonces, aquí empieza ya a verse que hay un problema, y a mí siempre me ha llamado la atención. Estos problemas de herencia normalmente se habla entre gente que tiene dinero. También es cierto que en muchos hogares, lamentablemente, aunque no haya mucho dinero, no haya mucho que repartir, la herencia siempre representa un problema a la hora de la repartición. La ley judía de ese entonces, la ley de los fariseos, contemplaba cómo era la forma de repartir los bienes del padre de familia. Al hijo mayor, en este caso, le tocarían 2/3 partes del capital, de la hacienda del padre, y al hijo menor le tocaría 1/3 parte.
Sigamos leyendo. Dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Estuve leyendo y comparando con otras traducciones en español, y claramente da a entender que la herencia no solo la recibió el hijo menor, sino la recibió el hijo mayor también. Y esto es algo importante que debemos tener presente conforme siga la historia. El hijo menor recibió 1/3 del capital de todos los bienes, pero hay otra palabra, que de todos los activos, esa es la palabra, hablando un poco financieramente. El hijo menor recibió 1/3 del capital o de los bienes, de los activos de su padre. El hijo mayor no se quedó con las manos vacías, eso es en otras palabras lo que le estoy diciendo. Recibió 2/3 partes, o sea, podríamos decir, el hijo mayor tenía resuelta la vida. Aunque se quedó viviendo con el padre y siguió trabajando con su papá, él ya tenía resuelta la vida, ya tenía 2/3 partes y tenía un capital inicial, ya sabía el teje y maneje de los negocios, había estado con su padre. Pero como vamos a ver más adelante, eso no lo hizo feliz a él, eso no era suficiente para él. Y muchas veces Dios nos da cosas a nosotros y no es suficiente para nosotros lo que Él nos da. Es triste nuestra historia, la verdad, nunca estamos satisfechos con nada. Pero sigamos la historia, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Yo le agregaría, y allí desperdició sus bienes viviendo pródigamente. O sea, él no midió, no fue a poner un negocio nuevo, no fue a comprar tierras, no compró ganado, no fue a negociar. Él fue a vivir la vida loca. Él fue a vivir una vida de desenfreno, lo que no había podido disfrutar estando en la casa de su padre, fue y lo despilfarró con extranjeros, con extraños. Es muy triste esto. Ahora, aquí hay algo importante. Nosotros somos a veces un poco severos para juzgar al hijo menor. No sé cómo podríamos justificar, pero básicamente el hijo no quería estar con su papá, no quería estar con su hermano, no quería estar con sus parientes. Él quería ir y conocer el mundo, viajar, valerse por sí mismo. Probablemente era un muchacho haragán, probablemente. Aquí ya esto la Biblia no lo dice, pero yo creo que podemos leer entre líneas que el muchacho era haragán, porque él no fue con una mentalidad para multiplicar su dinero, sino con la mentalidad de ir y disfrutar el aquí y el ahora. Acabarse, a ver cuánto tiempo le duraba el dinero que su papá le había dado. Un dinero que su papá le dio libremente. Un dinero que de alguna manera el papá no tenía obligación de dárselo. Sin embargo, se lo dio. Y muy probablemente con lo sabio que fue, me imagino yo, eso también es una inferencia. Yo estoy infiriendo aquí lo que podríamos leer acá. El padre de familia era un hombre sabio. No se llega a tener dinero, no se llega a tener propiedades y grandes empresas simplemente por buena suerte o porque usted lo herede. Aún hay gente que, usted conocerá historias de gente que han heredado imperios, han heredado grandes negocios, grandes empresas, exitosos en su momento, pero que ellos no tienen la habilidad y la capacidad de seguir, continuar, sostener ese negocio o mucho menos hacerlo crecer. Entonces el padre de familia muy probablemente sabía que este joven iba a ir a despilfarrar su dinero. Pero bueno, no vamos a juzgar a este padre de familia porque él hizo con su dinero lo que él quiso básicamente. Y muchas veces yo traigo esto, yo creo que nosotros le reclamamos a Dios muchas veces. ¿Por qué Dios le da a ciertas personas más dinero que a nosotros? O le da, o tienen más suerte, o tienen más bendición que nosotros. ¿Y por qué a él sí y a mí no?
Mire, Dios es soberano y Él da a quien Él sabe y por qué sabe que se lo da. No nos tiene que explicar a nosotros. En una misma casa, no siempre, yo tengo 3 hijos, no siempre a los 3 les podemos dar exactamente lo mismo, porque cada uno de ellos son únicos y son particulares. Muchas veces solo podemos darle algo a uno en particular. Y la naturaleza humana es siempre esa actitud de inconformidad. Y yo quiero en este día animarle a usted a que no sea inconforme. Sea agradecido a Dios, sea agradecido. Dios es bueno, Él no se equivoca y Él sabe por qué nos da muchas veces las cosas que nos da y por qué no nos da lo que estamos anhelando. Versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. El Señor estuvo hablando a mi corazón esta semana y yo recordaba esta historia y venía exactamente este versículo. Cuando todo lo hubo malgastado, mire qué casualidad, qué mala suerte, que cuando él se quedó sin dinero, llegó una crisis financiera, económica a esa nación. El día de hoy, mientras yo estoy grabando este video, estamos todavía en proceso de cuarentena. Nuestros gobiernos han tomado decisiones drásticas para limitar el contacto de las personas y al hacer eso está limitando el libre comercio, compra y venta y por supuesto la actividad económica de nuestras ciudades y de nuestras naciones. Eso ha traído problemas financieros a muchas personas. Hay personas que tienen suficientes recursos y no les ha afectado. Sin embargo, hay muchas personas que viven al día, ¿verdad? De lo que hacen todos los días. Y una persona, quizás por muy pobre que sea, puede que tenga ahorros para una semana, 2 semanas, quizás un mes. Pero hay muchas personas que ya están empezando a sentir los efectos de que no haya una actividad económica normal en nuestros países. Entonces, yo pensaba que este amigo, este joven, experimentó lo que probablemente muchas personas van a experimentar en los próximos meses de 2020 y probablemente hasta 2021. Una crisis económica. Los expertos están vaticinando grandes problemas. Yo no me quiero angustiar mucho. Estos expertos y estas personas muy doctas en los temas financieros muchas veces nos asustan y siempre su cuadro es muy negativo, muy pesimista. Yo creo, estoy confiando y creyéndole a Dios que Él es Jehová Jireh, Él es mi proveedor y Él es mi protector y Él nos va a sacar adelante. Probablemente tengamos que trabajar más, probablemente sí. Probablemente tengamos unos meses de vacas flacas, si usted quiere, probablemente, no lo sé, no estoy anticipándome, no quiero, o como dicen los jóvenes el día de hoy, no quiero hacerle un spoiler, ¿verdad? Anticipar lo que va a pasar. Dios es soberano y Dios es suficiente y Dios es capaz de hacer cosas que nosotros no nos imaginamos. Pero la idea que a mí me conectaba una vez más a visitar esta historia es que una crisis económica financiera, una crisis nacional, alcanzó a este muchacho pródigo, a este botarata, a este egoísta. Lo alcanzó finalmente y lo llevó, lo ahorilló a una crisis. No fue vea que no es una crisis espiritual, no fue una crisis de salud, gracias a Dios, en medio de todas sus dificultades no se enfermó al estar con los cerdos y que no sé si a lo mejor hasta probó las algarrobas. Pero lo que quiero decirles es de que una crisis económica lo ahorilló, lo llevó al extremo de trabajar para un extranjero, haciendo algo que para los judíos de ese entonces era algo que era impensable, que es trabajar con los cerdos, darles de comer, mantenerlos, cuidarlos. No se me ocurre en este momento cuál sería el equivalente para nosotros el día de hoy, pero pues podría ser ir a limpiar baños a otro país. Muchas personas que han inmigrado a Norteamérica les toca hacer ese tipo de trabajos que normalmente aquí no habrían hecho. Pero este hombre
joven se ve acorralado. Sus malas decisiones se combinan con una crisis nacional, una crisis financiera, y como probablemente, no sé si no estudió o no tenía sus papeles en orden, qué sé yo, no logra conseguir un buen trabajo, un trabajo decente, más que cuidar los cerdos. ¿Y cuánto le podrían haber pagado por cuidar animales? Y, perdón, y dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda. Mire la palabra que usan aquí en la Reina Valera 60, a su hacienda, para que apacentase cerdos. Y este hombre, joven, pródigo, inmaduro, egoísta, botarata, disoluto, rebelde, agregaré yo también, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mire qué historia tan triste. Comer comida de cerdos. El día de hoy a muchos animales en las granjas modernas les dan concentrado. Y pues ese concentrado normalmente es de origen vegetal, aunque tiene otros ingredientes. Pero imagínense el cuadro de este muchacho que había estado acostumbrado a ropa fina, a estar en su casa, a ser servido, comer bien, estar limpio, no sufrir, no trabajar bajo el sol en el campo todo el día. Y de repente se encuentra cuidando cerdos. En este versículo 15 que acabamos de leer, en la Nueva Versión Internacional, dice que el joven convenció a un agricultor local a que lo contratara. Otra traducción habla de que se fue a trabajar. Y aquí yo quiero detenerme rápidamente para explicar algo o hacerle esta reflexión. Este muchacho fue rebelde, ciertamente. Este muchacho había hecho algo que en su cultura se miraba muy mal. Pedir su herencia, su parte de la herencia mientras el padre vivía. Eso fue una ofensa. En el contexto cultural era algo que indebido, inapropiado, casi prohibido. Ciertamente él era alguien cómodo, rebelde, egoísta. Y él no había tenido que trabajar para sostenerse. Él vivía en la casa de su padre, y en la casa de su padre había abundancia de comida. Él era uno de los hijos del dueño, y al contrario, a él se le servía. Había gente contratada específicamente para que a él no le faltara nada. La tragedia del hijo pródigo, la tragedia del hijo menor no comenzó. Muchas veces cuando leemos esta historia, nosotros creemos que el problema de este muchacho comenzó aquí, cuando se encontró sentado con los cerdos. Y no, yo creo que el problema del joven empezó cuando aún estaba en la casa de su padre. El problema de este muchacho empezó a que al estar en su casa, lo que él recibía no era suficiente. Lo que él tenía no era lo que le agradaba. Él se hartó de alguna manera, se empachó, si pudiéramos hablar esa palabra, de las comodidades de su casa. Pero es porque él no apreciaba el valor del esfuerzo de su padre. No sabía lo que costaba llevar el pan a la mesa de la casa. Y el día de hoy, quizás tú en tu casa estás pensando irte. Quizás tú en tu casa en este momento te estás quejando de tu jefe o de la empresa para la que trabajas. Quizás en este momento te estás quejando del pastor de tu iglesia, de los líderes de tu iglesia. Te estás quejando de tus padres probablemente. No sé qué es lo que tú estás viviendo en este preciso momento, pero la tragedia del hijo menor de esta historia no empezó cuando fue la crisis económica en esa nación extranjera. La tragedia de este hombre joven empezó cuando en su corazón ya no hubo agradecimiento. Cuando él no apreció ni recibió con gratitud
todos los beneficios que él tenía en la casa de su padre. Así que nosotros vamos a seguir aquí. ¿Dónde estás el día de hoy? ¿Dónde está tu corazón? La tragedia de muchas personas no inicia cuando ya están en problemas. Es antes de los problemas. Este muchacho no quería estar con su padre. ¿Qué pasó? No lo sabemos. Que seguramente vemos que no tenía una relación buena con su hermano mayor tampoco. Pero este muchacho simplemente se le acabó la cuerda, se le acabó la soga. Si estuviéramos hablando de un pozo de agua, se sabe, hay una cubeta y tiene una soga, y entonces con esas sogas suben y bajan. Mientras muchos de nosotros pensamos que tenemos mucha soga todavía, mucho tiempo todavía, pero resulta que de repente, cuando menos lo esperamos, se acaba la soga, se acaba el tiempo. ¿Dónde estás tú el día de hoy? ¿Cuál es tu corazón? ¿Te sientes a gusto en tu casa, en el trabajo, en la empresa, en la iglesia donde estás? Este muchacho, dice aquí, llenaba el hambre y el trabajo. Fueron herramientas que Dios utilizó para tocar el corazón y la conciencia de este hombre. Muchas veces, el trabajo Dios lo usa para hacernos madurar y darnos cuenta de que somos parte de algo más grande. Normalmente, cuando un joven llega a su primer trabajo, llega con muchas expectativas y tiene su vista puesta en el primer salario y cómo lo va a gastar y las cosas que se va a comprar. Pero muy pocas veces una persona que esté en su primer trabajo logra captar la relevancia del evento de ese primer trabajo. Este muchacho ciertamente nunca había alimentado animales en el campo, probablemente de niño, no sé, se me ocurre, ¿verdad? Él jugaba ahí en la finca, en la hacienda de su papá, pero realmente no había tenido un trabajo formal. Los expertos dicen que va a haber un reacomodo y los trabajos van a cambiar de alguna manera. Las empresas van a tener que ajustarse a los cambios, adaptarse a los cambios, y quizás Dios permita que tú te quedes sin trabajo las próximas semanas y los próximos meses. No lo sé, es mi deseo de que no. Pero si llega a esa circunstancia, yo te quiero animar a que busques a Dios y le preguntes, Señor, ¿qué tú quieres hacer conmigo en este tiempo? Porque va a haber hambre, probablemente va a haber escasez. Quizás no te toque ir a cuidar a los cerdos de algún vecino, pero muy probablemente vas a pasar alguna dificultad económica. Yo te quiero animar y recordar que Dios es bueno y que Él permite cosas que muchas veces nosotros no entendemos ni comprendemos. Quizás sí, perder el trabajo no suena bien, pero yo pensaba en esto hoy antes de grabar esto. Tenía esta idea en la mente antes de grabar este video. Por ahí, alguno de estos escritores cristianos clásicos hablaba de que sean benditos los problemas que nos llevan a buscar a Dios. Hay una cita por ahí, podría buscarla usted en el internet. Ahorita no recuerdo quién fue la persona que la dijo, pero pensando en esa frase y pensando la historia de este hombre joven, pensaba yo, que Dios bendiga a esos cerdos y que Dios bendiga a esas algarrobas, porque por medio de esa crisis, por medio de esa situación, este hombre joven, disoluto, rebelde, botarata, inmaduro, egoísta, pródigo, cambió de actitud. Aquí en la versión Reina Valera 60 dice en el versículo 17, y volviendo en sí, refiriéndose al hijo pródigo. En la Nueva Traducción Viviente habla de que cuando finalmente entró en razón. La Nueva Versión Internacional dice que por fin recapacitó. Y este día, y por medio de este mensaje, yo quiero animarte a ti
y por supuesto yo también me incluyo en la ecuación, a que recapacitemos en nuestros caminos, recapacitemos en nuestras motivaciones, recapacitemos en nuestros objetivos, en lo que deseamos para nuestra vida. Esta crisis económica probablemente no nos lleve a cuidar cerdos o anhelar comer algarrobas. Lo que sí va a provocar, pero sí, yo espero que estas crisis, esta situación que estamos viviendo, nos lleve a recapacitar acerca de nuestros caminos, lo que considerábamos importante, lo que considerábamos capaces de hacer, lo que nuestra relación personal con Jesús, nuestra relación personal con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, nuestros cónyuge. Esta situación, esta crisis financiera, llevó a este hombre a darse cuenta todo lo bueno que había dejado en la casa de su padre. Todo lo bueno que había. Y probablemente habían problemas. Seguramente habrán habido problemas. Pero allá estaba su padre. Allá había abundancia de pan. Allá él tenía dignidad. Tenía un nombre. Espero que esta situación de 2020 que estamos viviendo alrededor del mundo lleve a muchos cristianos y lleve a muchas personas que están observando lo que los cristianos están haciendo y diciendo, a reconsiderar, a recapacitar, a volver en sí. Nuestro origen es la casa del Padre. La casa del Padre Celestial es nuestro verdadero hogar. Este mundo no es nuestro hogar final. Es la casa del Padre Celestial. Y entonces sigue la historia como ya la hemos leído muchas veces. Aquí voy a acelerar un poco más. Perdone, disculpe. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Como dice el dicho, 2 dedos de frente lo llevan a esas conclusiones. Y entonces mire, él ya arma un plan y él anhela y está dispuesto a humillarse, así como él sembró humillación en su padre y ahora le toca cosechar esa humillación. Él está dispuesto a humillarse y a ser contratado como un peón, como un empleado sin derechos, con tal de habitar en la seguridad y en la abundancia de la casa de su padre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme o conviérteme o considérame como uno de tus jornaleros. Y levantándose, mire qué linda esa palabra, y levantándose, él puso en acción el plan que tenía. Él puso por acción las palabras y a las conclusiones que había llegado. Y es mi deseo que cuando usted esté viendo este video, no solo tenga un bonito plan y que mis palabras lo conmuevan o lo convenza y usted diga, sí, me conviene, voy a ir a la casa de mi padre y siga sentado en el sofá de su casa. No, es mi deseo y lo quiero animar a que usted, el plan que el Señor le muestre que tiene que hacer, haga que usted no solo haga el plan, sino lo lleve a cabo. Si usted inclusive tenga que levantarse e ir a pedirle perdón a alguien de su familia, a su papá, a su mamá, sus hijos, sus vecinos, qué sé yo. Que usted ponga por acción su determinación, su plan. Que la reflexión de este día nos lleve a acciones y no solo buenos deseos. Muchos cristianos que son conmovidos por los mensajes, son conmovidos por la palabra de Dios, pero nunca llegan a materializar esos planes. Y es mi deseo que usted lo haga. Haga lo que Dios ha puesto en su corazón por hacer. Amén. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Mire qué lindo. Y fue movido a misericordia el padre, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, el speech ya se lo sabía. No me imagino cuántas veces mientras él caminaba hacia la casa, hacia la hacienda de su padre, él repasó ese discurso. Lo habrá dicho, se lo habrá sabido de pe a pa, como decimos, al derecho y al revés. Y entonces llegó el momento finalmente donde él tiene que decir esas palabras tan importantes.
Y le dijo el hijo: Padre, he pecado. Él admitió su culpabilidad, no se justificó. Y muchas veces nosotros nos justificamos. No, simplemente cuando usted pida perdón, hágalo, explíquelo, admita su culpa. Y ahí está, eso es todo. He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Realmente, este hijo pareciera que nunca hubiera sido el hijo de su padre. Su padre era un hombre justo, su padre fue un hombre misericordioso, su padre fue un hombre generoso, dadivoso, un hombre trabajador. ¿Y cómo era este hombre joven? Egoísta, egocéntrico, codicioso, quería lo que no le había costado, disfrutaba de los placeres del mundo, haragán, seguramente. Y entonces, yo pienso que él dejó de ser hijo de su padre hacía ya mucho tiempo. Desde probablemente el momento en que él dijo: me voy de esta casa. Probablemente desde el momento que él hizo números, tal vez, bueno, la tercera parte de esto, la tercera parte de aquí, es bastante dinero lo que me va a tocar, entonces me voy. Y nosotros muchas veces hacemos esos planes, y lamentablemente muchos de esos planes no salen como esperamos. Y nos encontramos en tierras lejanas, o por lo menos lejos del corazón del Padre. Y uno de los propósitos de esta charla, de esta meditación, es de que tú vuelvas a la casa del Padre Celestial. Es de que tú sepas que Él es bueno y te está esperando. Así como esta historia, el Padre salía a esperarlo con el ánimo, el ansia o el deseo, el anhelo de verlo, ver la figura familiar de su hijo al final del camino y recibirlo una vez más con vida. El Padre Celestial te está esperando. El Padre Celestial te anhela. Y yo quiero que tú te quedes con eso en tu corazón en este día. Seguimos entonces la lectura y usted ya sabe lo que dice la historia. Pero el padre dijo a sus siervos, el padre detuvo el discurso, ese famoso discurso lo detuvo a la mitad, y llama a sus siervos, a sus empleados, y les dice: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Cuál era el motivo? Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, de ahí el nombre, parábola del hijo perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mire, hay una fiesta, y pues más adelante llega el hijo mayor, el que ya había recibido 2/3 partes en vida, pero él había decidido quedarse con el padre para seguir trabajando. El hijo viene al final del día del campo de trabajar con los trabajadores y escucha la música y ya pone esa cara, ¿verdad? Esa cara que nos hace fruncir el ceño, ¿sí? Así se dice, fruncir aquí las cejas, ¿verdad? El cejo, y se pone enojado. ¿Qué pasó? ¿Por qué a él? ¿Y por qué a ese hijo? A tu hijo le dice, ¿verdad? ¿Por qué a ese tu hijo? Inmaduro, egoísta, botarata, disoluto. ¿Por qué le estás haciendo fiesta a ese ingrato? Y entonces el padre sale de la fiesta a rogarle al hijo mayor a que regrese, a que entre, que celebren juntos, que la familia está completa una vez más. Y el Padre Celestial anhela que su familia esté completa. Y tú eres una parte importante de esa familia. No te pierdas. No se te olvide que Él te anhela y que Él te ama. Y entonces el hijo se justifica, ¿verdad? Es interesante esto. El hijo menor, cuando llega y pide perdón, no se justifica. Él simplemente dice: mire, yo pequé, ya perdí todos mis derechos, solo recíbame como un empleado, con eso yo me basta y sobra. Por el otro lado, el hijo mayor empieza a justificarse, ¿verdad? Que nunca le ha dado, y que mis amigos, y que un pedacito de carne, y que aquí yo sí trabajo, yo sí me esfuerzo. Pero el padre, así como tuvo misericordia del hijo pequeño, tiene misericordia y anhela que el hijo mayor capte el concepto de la misericordia, de la compasión,
casi que de alguna manera, y esto creo que es de Dios en este momento, llega un momento en que Él entiende, el Padre anhela que el hijo mayor entienda que lo más importante no es la hacienda, no es el dinero, no es el ganado, no es la herencia. Lo más importante en la vida es la misericordia y la compasión, la familia, las cosas que realmente valen la pena. Habitar juntos en paz y en armonía en la casa del Padre. Eso es lo importante. ¿Dónde estás tú en este momento? ¿Estás habitando en la casa del Padre? ¿Estás con la seguridad que la presencia del Padre Celestial en tu vida genera o provoca? ¿O no? ¿O estás lejos, en algún chiquero, en algún lugar donde haya cerdos, donde haya animales inmundos? ¿Dónde estás en este momento? Y mire, versículo 30, nos hemos saltado varios versículos por razón de tiempo, pero dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces el padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hace más o menos unos 10 años leí un libro que es muy interesante, y el libro se llama Haciendo negocios a la manera de Dios, y en ese libro de un autor estadounidense que se llama Dennis Peacock, él toca esta historia del hijo pródigo, y en ese material él explicaba que la gran tragedia no es solo para el hijo pródigo, para el hijo menor, sino también para el hijo mayor. Es una gran tragedia. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran tragedia? Los dos muchachos no tenían el corazón del padre. No habían heredado los bienes, habían heredado el dinero, la riqueza, los empleados, la hacienda la habían heredado, pero no habían heredado el carácter del padre de familia. Y esa es realmente la tragedia. El hijo menor, un botarata, un egoísta, pero de alguna manera el hijo mayor también un hombre egoísta, un hombre quejumbroso, un hombre que no había disfrutado de la presencia del Padre Celestial. El hijo menor fue claro, por lo menos fue honesto, me quiero ir lejos, me quiero ir a disfrutar del dinero. No quiero estar contigo, en otras palabras, le dijo al papá. Pero el hijo mayor, aunque recibió la mayor parte de la herencia, no disfrutó de vivir con su papá. ¿Qué tragedia esa? Y muchas veces nosotros no disfrutamos de las cosas buenas que Dios nos da. Quizás nuestro trabajo en algún momento no nos parece el mejor, pero cuando ya no tenemos ese trabajo, nos damos cuenta de la gran bendición que era ese trabajo para nosotros. Quizás tengas problemas con tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tus hijos, y por alguna razón, cuando estas personas ya no están en tu vida, te das cuenta de la gran falta que te hacen. O quizás tú naciste en un hogar cristiano, toda la vida se te habló de Dios, se te habló de la Biblia, se te habló de Jesús, y por algún momento en tu juventud dijiste, no, yo quiero otra cosa para mí, y estando lejos de Dios, te has dado cuenta de todo lo que perdiste el día que tú decidiste alejarte del Señor. En este día yo tengo más cosas que quisiera decir, pero realmente en este día creo que ya es suficiente. Dios te ama y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Esta crisis económica, esta crisis social, esta crisis sanitaria nos está ahorillando y está aclarándonos el panorama. Los cerdos y las algarrobas hicieron que el hijo menor viera la realidad de su desnudez, de su pobreza. Y muy probablemente esta situación económica, esta situación que estamos viviendo, va a revelarte lo que realmente tú tienes en tu corazón. La pobreza, con todo respeto, la pobreza que podrías tener. Este es un buen tiempo para que nosotros abramos esos closets, esas gavetas
de nuestro corazón que normalmente no abrimos y que veamos lo que tiene prioridad en nuestras vidas y en nuestros corazones. El hijo mayor, hasta que escuchó la música de fiesta, hasta que vio a su hermano, hasta que su papá le habló con el corazón, se dio cuenta también de su pobreza espiritual. Sí, delante de la sociedad él había cumplido, delante de su padre él había cumplido, pero su corazón estaba lejos de su papá. Y probablemente tú estás en la iglesia, tú estás en tu trabajo, tú estás en tu casa, pero tu corazón está lejos de esos lugares y está lejano de las personas que están cerca de ti. Personas que te aman, personas que te aprecian, personas que quieren lo mejor para ti. Así que vamos a dejar aquí la historia del hijo perdido, pidiéndole al Señor que si tú eres un hijo perdido, una hija perdida, encuentres el camino de regreso a la casa del Padre. Es mi deseo, es mi oración y que el Señor te bendiga. Busca al Señor, busca su palabra, ora. Enciérrate en tu habitación, en el baño, en la bodega, en un lugar privado y abre tu corazón al Señor. Y estoy seguro que Él te va a hablar. Que Dios te bendiga, ánimo y nos seguimos viendo en la próxima.